El amor prohibido de mi hermana destruyó nuestro legado familiar. Mi nombre es Andrés, el mayor de 3 hermanos, y crecí en un hogar lleno de amor y valores inculcados por mis abuelos, quienes fueron una parte fundamental de mi vida. Cuando mis padres murieron en un trágico accidente de auto, nuestra vida cambió por completo. Fue un momento traumático, lleno de dolor e incertidumbre. No había día que no extrañáramos sus voces, su calor y su guía. Sin embargo, en medio de esa tragedia, nuestros abuelos se convirtieron en nuestro refugio. Nos acogieron con un amor infinito y nos criaron como si fuéramos sus propios hijos, llenando el vacío que la pérdida de nuestros padres había dejado. Mi abuela, en especial, tenía una fuerte conexión conmigo. Siempre me llamaba su pequeño guerrero, porque a pesar de las dificultades económicas, nunca me rendía. Ella me enseñó la importancia del esfuerzo y la honestidad, y siempre creí que su amor y sabiduría eran mi mayor herencia. Me contaba historias de cómo ella y el abuelo habían enfrentado sus propias adversidades, construyendo con sacrificios un hogar lleno de valores y enseñanzas. Esos momentos de complicidad me hicieron sentir que, a pesar de todo, no estaba solo. Desde niño, siempre fui el más dedicado y responsable de la familia. Clara, en cambio, siempre fue la consentida, una niña tremendamente malcriada. Incluso antes de que nuestros padres murieran en un trágico accidente de auto, Clara mostraba una personalidad tóxica y agresiva. Recuerdo cuando tenía 6 años y rompió intencionalmente una de las vajillas favoritas de nuestra madre porque no le dieron el juguete que quería. No solo no mostró remordimiento, sino que culpó a Luis de haberlo hecho. Después de la muerte de nuestros padres, los abuelos asumieron la enorme tarea de cuidarnos. Yo, siendo el mayor, trataba de ayudar en todo lo posible, pero Clara complicaba las cosas a cada paso. Siempre exigía más atención, más cosas materiales, y si no conseguía lo que quería, hacía berrinches que podían durar horas. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Clara, con apenas 10 años, exigió que los abuelos le compraran un vestido caro para una fiesta escolar. Cuando le dijeron que no podían permitírselo, gritó que ojalá ellos también desaparecieran como nuestros padres. La abuela lloró toda la noche mientras yo intentaba consolarla. Los abuelos hicieron todo lo posible por corregirla, pero Clara parecía inmune a cualquier esfuerzo. Se aprovechaba de su cariño y se sentía intocable. Era doloroso ver cómo la paciencia y el amor de ellos se ponían a prueba constantemente, mientras Clara seguía mostrándose egoísta y manipuladora. Primero fue el abuelo quien nos dejó. Era un hombre fuerte, trabajador y lleno de historias que siempre inspiraban. Su partida fue un golpe muy duro para toda la familia, pero especialmente para la abuela. Recuerdo su sepelio como si fuera ayer. La sala estaba llena de familiares y amigos que venían a mostrar respeto por un hombre que había sido un pilar en la comunidad. Todos intentaron apoyar a la abuela, pero Clara no se presentó. Dijo que estaba demasiado ocupada con sus hijos, algo que dejó a todos con una sensación de incomodidad. La abuela, aunque rodeada de gente, parecía tan sola. Esa pérdida dejó una grieta en su corazón. Con el paso de las semanas, la abuela comenzó a apagarse. Su tristeza era palpable, y a menudo la encontraba mirando las fotos del abuelo en silencio. Me mudé temporalmente a su casa para estar con ella, cuidándola y asegurándome de que no estuviera sola. Durante esas noches, me habló mucho sobre el legado que ella y el abuelo querían dejar. Andrés, me decía, ustedes deben cuidar esta casa, no solo porque es de valor, sino porque aquí están nuestras raíces. Prométeme que no dejarás que nada ni nadie la destruya. Era como si supiera que su tiempo estaba llegando a su fin. 2 meses después, la abuela también falleció. La gente decía que se le había roto el corazón, que aunque amaba profundamente a su familia, la ausencia del abuelo fue tan grave para ella que decidió acompañarlo al cielo. Su muerte me marcó profundamente, pero también me dio una determinación clara: honrar su memoria y proteger el legado que tanto les había costado construir. El día del sepelio de la abuela fue una mezcla de tristeza y tensión. Esta vez, Clara sí apareció, pero no por las razones correctas. Desde el principio, todos notamos su actitud distante, y mientras el resto de la familia lloraba, Clara parecía estar más interesada en otras cosas. Sus primeras palabras al terminar la ceremonia fueron: ¿cuándo vamos a hablar de lo que nos dejaron los abuelos? La familia quedó en silencio,
pero todos sabíamos que Clara solo había venido por eso. La declaración del testamento se realizaría al día siguiente, y Clara no tardó en mostrar su descontento cuando se anunció que la casa y una cuenta de ahorros de $30,000 se dividirían en partes iguales entre los 3 hermanos. Clara puso mala cara y, cuando el abogado se fue, nos llamó a Luis y a mí para hablar. Ustedes saben que las cosas no están bien para mí, comenzó con un tono lastimero. La familia ayuda a la familia, ¿no? Y ustedes dos no necesitan este dinero ni esta casa como yo. Luis vive en el campus y Andrés tiene un gran apartamento en el centro. A mí me hace mucha falta. Si realmente se preocupan por mí, deberían cederme todo. Ya había hablado con Luis antes de esto, y ambos coincidimos en que la casa no debía estar vacía. Teníamos un apego emocional muy grande a ese lugar, y aunque no queríamos deshacernos de ella, tampoco queríamos que se quedara sola y abandonada. Así que decidimos permitir que Clara viviera allí con su familia. Al final, yo ya no vivía en esa ciudad, y Luis pasaba casi todo su tiempo en el campus. Sin embargo, nos mantuvimos firmes en algo: el dinero sería dividido equitativamente, tal y como se había estipulado en el testamento. Aunque me iba bien económicamente, esa cantidad no era algo que pudiera rechazarse, y Luis, aunque más reservado, también necesitaba sus ingresos. Clara aceptó a regañadientes, y llegamos a ese acuerdo. Las cosas parecían tranquilas después del enfrentamiento con Clara, pero esa paz duró poco. Un día, recibí una notificación del banco que me dejó helado. Era un aviso de falta de pago relacionado con una hipoteca sobre la casa de los abuelos. La confusión y el enojo me invadieron. Sabía que ni Luis ni yo habíamos autorizado nada, así que inmediatamente llamé a mi hermano. Luis, tenemos un problema. Llegó una notificación del banco sobre la casa, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué? ¿Qué tipo de notificación? Respondió con preocupación. Es un aviso de falta de pago por una hipoteca. Clara hizo algo y vamos a tener que arreglarlo. ¿Puedes reunirte conmigo para ir al banco? Luis aceptó de inmediato, y al día siguiente nos encontramos con un representante del banco. Tras revisar los documentos, descubrimos que Clara había falsificado nuestras firmas para obtener la hipoteca. El banco estaba dispuesto a proceder con una demanda si no se resolvía el problema. Salimos de la oficina con una mezcla de enojo y frustración. Esto ya se salió de control, Andrés. No podemos dejar que Clara siga haciendo lo que quiere, dijo Luis. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar con un abogado. Esto tiene que terminar, respondí. El abogado escuchó con atención nuestra situación y revisó todos los documentos del caso. Después de una larga explicación, concluyó. Legalmente, podemos proceder con la demanda por fraude y falsificación. Pero eso será un proceso largo, y recuperar la casa o el dinero no está garantizado si ella ya lo gastó. El abogado nos recomendó proceder con una investigación más profunda para entender la urgencia económica de Clara. Intrigado por sus palabras, decidí contratar a un investigador privado. A pesar de que no nos había contactado recientemente, su comportamiento errático y sus acciones indicaban que algo más grande podía estar sucediendo. Luis, por su parte, también habló con Marcos, el esposo de Clara. Marcos, algo cansado pero sincero, le comentó. Mira, Luis, no estamos en una situación ideal, pero tampoco nos falta nada urgente. Los niños están bien. Lo que Clara está haciendo no tiene que ver con nosotros. Parece que está persiguiendo algo que ninguno entiende. Esto solo aumentó nuestra curiosidad. ¿Qué estaba buscando Clara realmente con tanto desespero por dinero? El investigador privado se puso a trabajar, y una semana después regresó con información reveladora sobre la vida secreta de Clara. Empezaron a salir a la luz detalles de la relación de Clara con Rafael. Rafael había sido su novio durante la adolescencia, un amor juvenil que terminó abruptamente cuando él dejó la ciudad para buscar fortuna. Años después, Clara lo reencontró a través de redes sociales. Al principio, intercambiaban mensajes recordando los viejos tiempos, pero pronto ese contacto se intensificó. Rafael comenzó a mostrarse encantador, hablándole de cómo siempre había pensado en ella y de lo diferente que podría haber sido su vida juntos. Rafael, sin embargo, tenía un pasado oscuro. Había acumulado un historial delictivo que incluía fraude,
robo y una larga lista de deudas con personas peligrosas. Viendo a Clara como alguien vulnerable y necesitada de validación, la manipuló para que lo ayudara. Le prometió un futuro lleno de emociones, lejos de sus responsabilidades como madre y esposa. Con palabras dulces, le hacía creer que ella merecía algo más emocionante que su vida actual. Clara, atrapada en la monotonía de su vida, cayó en su trampa. Comenzaron a verse en secreto, reuniéndose en hoteles y lugares alejados donde nadie pudiera reconocerlos. Rafael siempre tenía grandes planes, hablaba de abrir un negocio juntos, de viajar por el mundo, de empezar desde cero. Para financiar estos sueños, convenció a Clara de que necesitaban dinero, mucho dinero. Clara, cegada por su obsesión y por la idea de escapar con él, comenzó a desviar dinero de la herencia y a planear la hipoteca de la casa de los abuelos. Rafael le aseguraba que era solo un pequeño sacrificio para el futuro brillante que los esperaba. Solían reunirse en hoteles fuera de la ciudad y enviarse mensajes constantes en los que Rafael le decía que ella era su único amor verdadero. Antes de que pudiéramos confrontarla, Clara desapareció. Nos enteramos por su esposo, Marcos, que había empacado algunas cosas y se había ido con Rafael, dejando atrás a sus hijos y toda responsabilidad. Fue un golpe devastador para toda la familia, pero especialmente para Marcos y los niños, quienes no entendían por qué su madre los había abandonado. Una noche, Marcos me llamó. Su voz sonaba rota, como si estuviera al borde de las lágrimas. Andrés, ¿sabes algo de Clara? Por favor, dime que sabes dónde está, me preguntó, con desesperación evidente. No sé nada, Marcos, pero estamos investigando. Lo que hizo con la casa es grave, y vamos a buscar justicia. ¿Cómo estás manejando esto? Le respondí, tratando de calmarlo. No sé cómo hacerlo. Los niños preguntan por su madre todos los días. Y ahora esto, necesito asegurarme de que nunca vuelva a hacerles algo así. Voy a demandarla por la custodia de los niños. No puedo creer que haya hecho esto, dijo con voz quebrada. Con la ayuda del abogado, Luis y yo procedimos con una demanda contra Clara por fraude y falsificación. Fue un proceso largo y agotador, pero finalmente logramos que se emitiera una orden de arresto en su contra. Mientras tanto, Marcos, con el apoyo de nuestra familia, presentó su propia demanda para obtener la custodia completa de los niños. Durante esos meses, comenzaron a surgir más detalles sobre la vida que Clara había llevado en secreto con Rafael. No solo había huido con él, sino que habían estado utilizando el dinero de la hipoteca para financiar su estilo de vida. La gravedad de sus acciones se volvió innegable, y todos sabíamos que el camino hacia la justicia apenas comenzaba. Clara fue capturada junto a Rafael en un motel después de meses de búsqueda. Las imágenes de su arresto se hicieron virales en nuestra comunidad, causando un escándalo. Durante el juicio, se revelaron más detalles sobre su vida secreta. Rafael había utilizado a Clara para financiar sus actividades ilegales, y ella, cegada por su obsesión, había aceptado ser parte de todo. Rafael fue condenado a prisión por múltiples delitos, pero después de cumplir su condena, desapareció sin dejar rastro. Clara, por su parte, fue sentenciada a 5 años por fraude y falsificación, además de perder la custodia de sus hijos. Marcos ganó la custodia completa y comenzó a reconstruir su vida con los niños. En la cárcel, Clara no logró adaptarse. Desde el primer día, su actitud conflictiva y altanera atrajo la atención negativa de otras reclusas. Constantemente se involucraba en discusiones y peleas, muchas veces iniciadas por su incapacidad para aceptar las reglas o por intentar imponer su voluntad sobre las demás. Su orgullo, lejos de ayudarla, la aisló por completo. Un incidente en particular marcó el inicio de su caída. Durante una discusión sobre tareas asignadas en el comedor, Clara insultó gravemente a una de las reclusas más influyentes. A partir de ese momento, su vida en prisión se volvió un infierno, sufrió amenazas constantes, se le negó acceso a ciertos privilegios y era blanco frecuente de burlas. 2 años después de su ingreso, un altercado en el patio de la prisión escaló rápidamente a un enfrentamiento físico. Clara, incapaz de controlar su temperamento, reaccionó de manera violenta, lo que provocó que varias reclusas la atacaran. Los guardias intervinieron, pero no lo suficientemente rápido. Clara sufrió heridas graves que, lamentablemente, terminaron siendo fatales.
Su muerte fue recibida con una mezcla de tristeza y resignación por parte de nuestra familia. Aunque Clara tomó decisiones equivocadas, su final trágico reflejó lo lejos que había caído. Fue un recordatorio doloroso de cómo el orgullo y las malas elecciones pueden destruir incluso a las personas que amamos. Tras la captura de Clara y Rafael, logramos resolver el caso de la hipoteca. El banco reconoció que habíamos sido víctimas de un fraude, por lo que no tuvimos que asumir ningún pago relacionado con la deuda. A pesar de esta victoria legal, el sabor amargo de las acciones de Clara permaneció. Aunque los hijos de Clara, por todo lo ocurrido, ya no podían ser considerados parte de la herencia, Luis y yo decidimos permitir que se quedaran en la casa junto con Marcos. Sabíamos que no era su culpa y queríamos que al menos tuvieran un lugar seguro donde crecer. Al final, todo se resolvió para nosotros en términos legales y financieros, pero siempre quedará la tristeza y frustración por las decisiones irresponsables de Clara. Después de todo, Luis y yo decidimos apoyar a Marcos y a los niños. Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que no les faltara nada. Marcos consiguió un mejor trabajo y con el tiempo, se volvió a casar. Su nueva esposa es una mujer amable y cariñosa que trata a los niños como si fueran suyos. Por mi parte, sigo estando presente en sus vidas. Los llevo de vacaciones, los apoyo en sus estudios y me aseguro de que recuerden siempre los valores que los abuelos querían inculcarles. Les comparto historias sobre los sacrificios que hicieron para construir su hogar y cómo su amor fue un pilar fundamental en nuestras vidas. Aunque el camino ha sido difícil, hemos encontrado una forma de seguir adelante como familia.